Gracias. Ahí está. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la sociedad y, por supuesto, gracias a la Junta Directiva de la Asociación de Gastroenterología por invitarnos. Bueno, la verdad que estoy sumamente agradecido por esta oportunidad y muy contento realmente de que este tipo de discusiones, este tipo de alianzas estén ocurriendo, porque es algo que en cualquier parte del mundo ya ocurre. Ya somos tantos los que estamos reconociendo la obesidad como una enfermedad crónica. No es un tabú más, sino que es algo que ya se discute, es algo que ya tiene fundamentos científicos en los cuales nosotros podemos inferir. Lo más importante es esa etapa en la que nosotros podemos ayudar al paciente, ayudándolo a detectar cuál es el proceso que está pasando y cuál es el procedimiento ideal. La verdad que de los dos colegas que me acompañan hoy, estoy muy honrado de estar ahí en medio de los dos y poder discernir y poder plantearles a ustedes el conocimiento actual y que nos ha llevado a nosotros a incursionar en este rumbo, por así decir, que no era algo habitual en los endoscopistas, ¿verdad? Esto es algo que hace pocos años empezó a dar y es algo que pues empezamos a descubrir que teníamos una ventana importante donde podíamos ayudar. ¿Y cómo sabemos que vamos por un buen camino? Pues porque ya estamos apareciendo en las guías, ya estamos viendo resultados y ya estamos viendo cómo también muchos cirujanos están haciendo esto. Entonces, eso pues, nos orienta a que el camino está claro, ¿verdad? Siempre recordar, esta es una frase que a mí me encanta. Todos hablábamos de la pandemia hace unos años, pero hay una pandemia que estaba desde mucho tiempo antes, que es la que habíamos olvidado y que gracias a Dios, pues con este dato de reconocimiento que está ocurriendo, es algo que estamos volviendo a tomar en cuenta y es un porcentaje de la población significativo que estamos nosotros tratando de ayudar. Me encanta siempre esta diapositiva, es lo más importante. Como verán, acá estamos todos, no hay alguien en especial que esté fuera o dentro. Si no hay un equipo multidisciplinario, como ya se mencionó, no importa la terapia que utilicemos, está destinada a fracasar. Tenemos que ser realistas en nuestras capacidades, realistas e investigar cuál es la realidad de nuestro paciente para nosotros ofrecer la mejor opción, pero siempre orientando a nuestra especialidad. Hay que entender que no todos lo podemos solucionar. Una persona, no todos podemos encontrar la mejor terapia, pero en conjunto podemos discutir cuál podría ser la mejor opción. Y como ya se mencionó, la base de todo tratamiento está en los cambios de hábitos. Entonces, esta es una gráfica ya un poquito más distendida. Todos estos son métodos que ya existen. Ahora, no son métodos excluyentes. Quiere decir que porque uno falló no quiere decir que yo pueda utilizar el otro o que uno no se pueda combinar con el otro. Esto es muy importante de reconocerlo. Y algo muy importante es que sí, es camino, es algo que también podemos nosotros empezar quirúrgico. Y seguimos viendo acá, el tema quirúrgico pues es el que a largo plazo pues tiene unos efectos mucho más benéficos y por supuesto hay indicaciones muy precisas para ello, así como hay indicaciones de las endoscópicas y siempre empezar con los medicamentos. Entonces,
La adherencia es nuestro principal problema. Eso es lo que realmente nos lleva a nosotros a que un método sea efectivo o no, porque como bien se mencionó, todos van a funcionar, todos tienen un efecto de pérdida de peso, todos van a tener muy bonito el principio, pero eso no es lo que buscamos como especialistas. Esta enfermedad, como se mencionó, va a tener altibajos y es muy importante hacerle saber a nuestra sociedad, que es una sociedad muy extremista en el tema de que no se sepa que yo estoy en un tratamiento de esto, que no se sepa que me hice esto, que crean que yo engañé el sistema y por eso estoy bien. Esa es una ideología bien frecuente que tenemos en nuestra sociedad y hay que hacerle ver al paciente que no funciona así. Nuestro tratamiento no va a ser inmediato y, como se dijo también, no es mágico. Pero es importante que podamos nosotros abordar a nuestros pacientes para incluirlos en otros métodos que pueden continuar con el efecto de la decisión inicial. Esto es muy importante. Las terapias para nuevos hábitos, que son conductuales, por supuesto, es algo que nosotros de base solicitamos antes de ofrecerle cualquier terapia endoscópica a nuestros pacientes. Si nosotros no tenemos un perfil psicológico de nuestro paciente, realmente estamos tirando la red a ver si le pegamos a algo o tirando al aire a ver si le pegamos a algún pajarito. No es real el efecto que vamos a tener, ni mucho menos a largo plazo, ¿verdad? Hay que entender la trayectoria de esta pérdida de peso. Esto es generalmente con los GLP-1. Por supuesto, ya es más clara la charla del doctor, pero más o menos cómo es donde debemos de intervenir en las diferentes fases del tratamiento de nuestros pacientes y hacerlos, pues, insistirles en que esas consultas se cumplan. Esto es más o menos, a mí me gusta un poco compartir la realidad de los precios, porque esta es la realidad de Latinoamérica. Otros países ya más desarrollados puede que tengan pues, ya controles sobre los medicamentos, controles sobre las terapias endoscópicas y quirúrgicas, pero la realidad de Latinoamérica sigue siendo que el paciente tiene que hacerse cargo de su tratamiento, en la gran mayoría de ellos. Y este es un aproximado de cuántos serían los costos de los pacientes por cada tratamiento. Por supuesto, el tema medicamentoso, estamos hablando de esto en las pérdidas de peso corporales a 1 año, ¿verdad? Por supuesto, las partes endoscópicas están un poco exageradas ahí. Gracias a Dios ya no son tan caras. Exactamente. Este es un esquema así muy general de cómo, por qué uno quisiera operarse, pero a lo mejor no tengo cómo y por eso vamos por otras terapias, ¿verdad? Pero vamos a ver que un poco esto es la posición que me siento ahorita y me encanta. Es excelente, donde hay muchos que tienen una terapia médica que funciona. Hay muchos que son unos buenos candidatos para cirugía, pero tenemos una gran población ahí en medio, ¿verdad? Y ahí es donde entra este nombre que es ESG, que es la gastroplastia endoscópica en manga, ¿verdad? Tenemos claro qué pacientes se benefician de este procedimiento y tenemos claro cuáles son mejores o cuáles van a responder mejor con el tema laparoscópico. Acá podemos ver, ESG significa la gastroplastia y LSG significa la manga quirúrgica. Esa es la comparación principal que se hace y dependiendo de la comorbilidad, este estudio de gastrointestinal endoscopy nos ayuda a entender en qué pacientes realmente nosotros vamos a tener un beneficio. Vemos que la comorbilidad o la remisión de la comorbilidad sigue siendo mejor en el tema de diabetes con la quirúrgica, pero un 64% todavía con el tema de la endoscópica. No hay diferencia en el tema de dislipidemias ni de hipertensión, cierto leve beneficio con la endoscópica, pero siguen siendo muy similares. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la gastroplastia? Pues la verdad que estamos tratando de copiar lo que hacían los cirujanos. Estamos tratando de reducir el volumen gástrico en un 80%. ¿Y qué es lo que ocurría? La quirúrgica está indicado la resección del fondo gástrico. En la manga gástrica endoscópica, inicialmente se intentaba hacer una sutura del fondo gástrico y ahí fue donde se empezaron a aparecer ciertas complicaciones que no queríamos, como abscesos en el fondo gástrico que teníamos que tratar con antibióticos. Acá se entendió que el fondo gástrico no es un enemigo, es un amigo que tenemos que conocer y fue donde vamos a incursionar un poco en estudios que hemos hecho en la actualidad. Esto es más o menos la imagen
anatómica de lo que vamos a hacer y la imagen endoscópica. Ustedes pueden ver a su mano izquierda cómo sería un estómago normal y cómo queda luego de una gastroplastía. No es que esto queda colgando porque hay mucho mal entendimiento de cómo es el procedimiento, es simplemente una involución del tejido residual de la curvatura mayor que nos permite incluso en esa manga ayudar a crear cierta obstrucción para mejorar o ralentizar en este caso el tránsito gastrointestinal. Es una manera de causar cierta gastroparesia. Y los porcentajes pues eran relativamente normales, no era tan motivante el resultado al principio cuando se empezaron a hacer. Sin embargo, sí veíamos una cierta mejoría en el tema de comorbilidades. Y es ahí donde los estudios empezaron a aparecer sobre cuál era el porcentaje de pérdida de peso si el paciente tenía un buen seguimiento. Esto es lo que nos llevó a entender de que el método no es realmente lo que va a ser la pérdida a largo plazo, sino que va a ser el seguimiento. Y empezamos a ver más estudios y más estudios donde lograban que el paciente estuviera cerca, y realmente eso es lo que estamos buscando en las terapias actuales, que el paciente, ya sea si no nos ve a nosotros, vea a la nutricionista, vea al coach nutricional, vea al cirujano, pero que esté constantemente cerca de la unidad para que nosotros podamos hacer estas mediciones y podamos intervenir en el momento que veamos una meseta. Entonces, estos son los porcentajes de pérdida que nos ha demostrado la gastroplastía a lo largo de 24 meses y en el mejor de los casos, vuelvo a insistir, este es el mejor de los casos, es un 21%. Generalmente en nuestro centro se remite más a entre el 17 y el 18%. Entonces, ¿cuáles son las ventajas entre una y otra? Pues las características de no tener ninguna incisión, ¿verdad? En el tema laparoscópico hay unos puertos chiquititos, la estancia hospitalaria de la gastroplastía es completamente ambulatoria, la recuperación acá es relativo, la verdad que nosotros hemos notado que en las mujeres al día siguiente están trabajando, pero los hombres somos más llorones y sí podemos pasar unos días ahí postrados. Pero realmente la limitante, no hay ninguna sutura que vaya a perderse, o sea, el esfuerzo es puramente la limitante que el paciente tiene, y la reversibilidad, que en el caso, obviamente, lo que estamos acostumbrados a entender es que la irreversibilidad es lo que funciona, y realmente esto es relativo, porque muchos pacientes realmente no necesitan algo tan permanente, y en el tema de ver eso como un problema, más lo vemos nosotros como un beneficio. Es cierto que puede ser una inversión, pero hacerse una gastroplastía se la puede hacer uno las veces que desee, mientras que la parte quirúrgica pues ya tendría que avanzar a un procedimiento un poco más estricto. Pero acá es donde vemos un poco el efecto metabólico, donde nosotros veíamos un efecto metabólico únicamente por la restricción gástrica, y ese efecto era moderado. Es ahí donde estaba como fallando la gastroplastía o teniendo un efecto menos efectivo que la parte quirúrgica, porque esa sí estaba incluyendo el tema hormonal en el tema de restringir o resecar el fondo gástrico. Y ahí fue donde un doctor, el doctor McGowan en Estados Unidos, pues empezó a decir, bueno, acá tiene que haber algo más que podemos hacer. Y empezó a investigar sobre las células de grelina y la producción de esta hormona. Esta hormona se detectó que un 80-90% se encuentran en el fondo gástrico. Y por eso sospechábamos que la resección del fondo gástrico en el tema quirúrgico andaba tan bien, porque ya teníamos un efecto hormonal. Entonces, las biopsias de este señor empezaron a detectar que ahí podíamos encontrar estas células, que es la hormona encargada de mantener o enviar las señales de apetito o hambre. Entonces, la medicina actual, como las que conocemos, es un tratamiento dirigido, pero no actúa sobre estas células, no actúa sobre estas hormonas. Entonces, la pregunta principal que se hizo, ¿habrá alguna forma endoscópica que yo puedo reducir la grelina? Y ahí es donde se le empezó a ocurrir al caballero hacer una ablación del fondo gástrico. Esto es una patente que el centro donde él trabajaba tiene, que le llaman ESG Max, ¿verdad? En donde, agregado a la restricción que provocamos nosotros con la gastroplastía endoscópica, se hace una reducción dirigida y hormonal sobre las células de grelina. Al nosotros hacer esta ablación,
Por supuesto, era una ablación hasta que conocimos una ayuda endoscópica importante que nos llevaba horas. La verdad que no es fácil hacer una ablación de una superficie tan grande. Llevábamos una poca serie de casos y vamos a encontrar una ayuda que no estábamos buscando, pero que apareció, que nos colaboró a que nuestra ablación fuera más efectiva, porque la veíamos, como ven ustedes, la imagen del medio. Eso realmente a nosotros como endoscopistas nos da miedo de que hayamos hecho una inyección submucosa o una necrosis importante del fondo gástrico y eso nos pueda llevar a una perforación. Entonces, así fue como inicialmente él empezó a detectar que podíamos reducir los niveles de grelina. Pues en Estados Unidos se pueden medir los niveles de grelina séricos y podíamos ver una diferencia de reducción entre el 50 y el 60%, incluso hasta los 6 meses, así como una cicatrización del fondo gástrico. Entonces, ¿por qué esto nos ayudaba? La gastroplastía, por supuesto, depende mucho de la técnica que utilicemos, pero la limitante justamente es no tocar el fondo gástrico. No podemos hacer nada con el fondo gástrico y a veces teníamos la sensación que podíamos poner un puntito más ahí y realmente empezábamos a tener pacientes con demasiados síntomas, entonces preferíamos no ser tan agresivos con ese cierre porque el paciente luchaba más, por así decir, contra la restricción. Entonces, ¿qué nos ayudó la ablación del fondo gástrico? No solo esa reducción de la capacidad del fondo gástrico hacía que estuviera más cerca de nuestro último hilo de sutura y eso hacía que pues, estuviéramos todos un poco más tranquilos sobre el efecto a largo plazo. Este es un ejemplo de la ayuda que logramos encontrar. Como les digo, este es un capuchón que justamente la compañía a la que yo colaboro con algunas charlas desarrolló, que es para ayudarnos a nosotros a controlar el haz de ablación del argón plasma. Nosotros, como les digo, hay muchas indicaciones para usar argón plasma, pero teníamos que tener lo que se llaman pies quietos, manos quietas y casi que ni respirar para que nuestra ablación fuera efectiva. Esto lo que nos permitió a nosotros como endoscopistas, pues es olvidarnos de la sonda, que la sonda está fija y externa por el endoscopio y poder tener un mejor control de la ablación. Entonces, esa ablación que nos llevaba horas a hacer, ya teniendo este control, pues nos hizo mucho más efectivo y mucho más rápido. La verdad que el hecho de poder hacer una ablación de una amplitud mayor como lo es el fondo gástrico. Esta ablación, acá tenemos solo otro videito para que vean cómo fuimos evolucionando en esa categoría y a ellos pues reconocieron el esfuerzo ahí y pusieron nuestros videos en su página para que pues el resto de endoscopistas puedan empezar a arriesgarse a usar el argón otra vez, porque como les digo, era algo que nosotros hacíamos porque creíamos que sabíamos hacerlo, pero realmente no hacíamos una ablación adecuada. Entonces, ¿qué cambió esto? Pues que pudiésemos hacer una ablación de tejidos o de superficies mucho más amplias y de esa manera pues bajar el disconfort de nuestros pacientes, menos tiempo de sedación. Por supuesto, esto nos permite tener el canal de trabajo libre para poder hacer inyecciones submucosas si tenemos algún riesgo de que la pared sea muy fina o de aspirar este gas que estamos produciendo, que era lo que a largo o inmediatamente después del procedimiento le daba muchos síntomas a nuestros pacientes. Entonces, ya tenemos, por así decir, un nuevo jugador dentro del equipo de fútbol, que es esta ablación y a tener una modulación hormonal endoscópica. Es sumamente novedoso. Se han hecho muy pocos estudios respecto a la ablación individual, o sea, que sea solamente la ablación de la mucosa fúndica del estómago, pero realmente donde nosotros vimos un beneficio y pudimos tener un plus en esa pérdida de peso fue siempre la combinación de la gastroplastía con la ablación del fondo gástrico, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y me gusta mucho esta frase porque es muy acorde al tema que estamos tratando, que unidos por la precisión y el bienestar del paciente, donde la medicina, el endoscopio y el bisturí se encuentran para ofrecer una mejor salud integral. Muchas gracias.
Ahora sí grabó.